Gloria a Dios, el cafecito de las 3, un gozo, un privilegio poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hemos estado compartiendo sobre el Espíritu Santo, compartimos esto del fruto del Espíritu que sabemos que es el carácter de Dios siendo formado en cada uno de nosotros. El carácter de Dios, nosotros nos cedemos al Espíritu Santo y el carácter de Dios a diario, ¿verdad? Nos cedemos al Señor y es su carácter formado en cada uno de nosotros. Él es amor, vemos que Él es sufrido, que Él tiene paciencia, Él es nuestra paz, Él es el príncipe de paz, Él es nuestro gozo. Y fuimos, ¿verdad? Puedes volver aquí en el canal de YouTube y puedes ver cada uno de lo que compartimos, la fidelidad. Qué importante es la fidelidad. Vemos la importancia de ser constantes y perseverar, que no es comenzar la carrera, sino que terminar la carrera. El que persevera hasta el fin, ese, ¿verdad? Hereda la corona de la vida. So vemos a través del fruto, vemos que es el carácter de Dios formado en nosotros. Entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Vemos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, se despojó de toda gloria, de toda deidad y se hizo hombre, Jesucristo hombre, y habitó entre nosotros. Dice, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero una de las cosas, y lo que le dije, Filipenses capítulo 2:7, dice que Él se despojó de toda gloria. Una de las cosas vemos que Él fue bautizado. Y luego dice que el Espíritu Santo en Lucas capítulo 3 descendió sobre Él. Fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él. Y entonces comenzó a hacer milagros, ¿verdad? Tenemos que ir a la Biblia. Vayan conmigo si vamos a Hechos capítulo 10. Hechos 10, y no me gusta tener música tan alta porque no quiero competencia. Me siento que estoy gritando. Hechos 10. Y mire lo que nos dice Hechos 10, verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos que Jesús fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Él se despojó. Vamos a Filipenses 2:7, porque hay personas que dicen, sí, ese era Jesús. Tenemos que entender que Jesús, el verbo fue hecho carne. O sea, él participó de carne y sangre igual que nosotros. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Nos dice la palabra que el segundo Adán, sabemos que el primer Adán desobedeció y la gloria de Dios se apartó de él. El segundo Adán, que es Jesús, obedeció. Vemos que fue bautizado, vemos que el Espíritu Santo vino sobre él, estaba ungido para traer buenas nuevas a todos nosotros. Lo que Adán, el primer Adán, perdió, vemos que Jesús en su obediencia lo ha restaurado para usted y para mí. Jesús pagó el precio, dio su vida, obedeció, cumplió toda la ley, porque en realidad nosotros no podíamos cumplir la ley, porque si fallas en una, fallas en todas. Pero Jesús cumplió la ley y entonces ahora estoy en Filipenses, ¿verdad? Le dije, Filipenses 2. A través del sacrificio de Jesucristo nosotros recibimos al Espíritu Santo que esté con nosotros y en nosotros, el carácter de Dios, conociéndolo, el viviendo para el Señor, el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros y sobre nosotros para ministrar a las vidas que nos rodean. Y mira lo que nos dice aquí en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos que Jesús se despojó de toda gloria, se hizo hombre, vemos que fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, la gloria que se apartó de Adán y Eva. Vemos, ellos estaban, ¿verdad? Estaban cubiertos, la gloria del Señor, tenían comunión con el Padre. Dice que Dios bajaba en el fresco de la tarde y hablaba con ellos. Pero cuando pecaron, murieron espiritualmente. El Padre envía a Jesús para deshacer las obras del diablo y para que hoy usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, ungidos por el Señor, para que vivamos para Dios y para que el Señor se manifieste a través de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y vemos, hay personas que piensan, son los 5 ministerios solamente donde Dios se va a mover. No, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo ungido, el cuerpo completo ungido. Es algo tan poderoso cuando lo entendemos, que no tiene que ir un pastor y orar, sino que usted, lleno del Espíritu Santo, ora por los enfermos. Usted se mueve en los dones del Espíritu Santo. Ahora, nuestro enfoque debe estar en el Señor siempre, claro, en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, el fruto del Espíritu, y siempre cedidos a Él y en lo que Él necesita, estamos disponibles para ser usados por Él, pero el fruto, porque Él dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él dice, y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Nunca tomaron el tiempo de conocerlo a Él, de conocerlo íntimamente, en el sentido de conocerlo como papá, de conocerlo y vivir para Él. No queremos ganarnos todo acá afuera y entonces que nuestras vidas se pierdan, sino que nuestra comunión íntima es con el Señor, cedidos al Señor, que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros, y entonces vemos los dones en la manera que se han necesitado. Amén. Ahí estamos creyéndole al Señor y cedidos al Señor. La escritura que hemos estado compartiendo está en Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios 12 y vamos a leer del verso 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándoos como se os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí nos revela cuáles son, ¿verdad?, los dones. En el capítulo 12 de Primera de Corintios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y eso es lo próximo que vamos a compartir, la diversidad de los ministerios. Sabemos que son los 5 ministerios que están en Efesios capítulo 4. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, que es conocimiento, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor nos da a cada uno, ¿verdad? Él lo hace. Realmente cuando entendemos que Él a través de nosotros nos cedemos al Espíritu Santo. Ahora, cuando estamos compartiendo sobre la fe, el don del Espíritu, la fe, ¿verdad que sí? Fue lo que nos quedamos el viernes hablando de la fe.
Hablamos que la palabra de sabiduría es una revelación de sabiduría que va más allá de la sabiduría natural humana, que le permite a la persona saber saber qué hacer o qué decir. Sabemos que dice, mira, no pienses lo que vas a decir, el mismo Espíritu Santo te va a dar las palabras. Palabras de sabiduría, palabras de lo alto. Hablamos de palabra de conocimiento, que es una revelación de información para una persona, grupo o situación que no puede conocerse por ningún medio natural. Dios mismo te lo dice, tú ni sabes, es el Señor, es el Espíritu Santo. Y la fe es el tipo de fe en acción que mueve montañas, espera confiadamente los resultados. Y este fin de semana estaba meditando y aún hoy estaba pensando en la fe y rápido vino a mi corazón tranquilidad, ¿sabes? Que cuando le pides algo al Señor, te quedas tranquilo sabiendo, o sea, es como el saber que saber. Aún en todo esto del virus y todas estas cosas, la certeza, la confianza, Dios no tiene virus para darnos. Dios en ningún momento nos dijo que cerrara la iglesia, en ningún momento Dios nos dijo, cierra la iglesia, deja de congregar, que todo el mundo esté escondido en sus casas, en ningún momento lo dijo. Y siempre estamos, Señor, que vamos, o sea, Padre, dirígenos, guíanos. En ningún momento, o sea, había esa certeza, esa confianza que Dios tiene cuidado de nosotros y que esto no proviene del Padre. O sea, el Padre no tiene enfermedad para darnos y su palabra dice que Él es el sanador. O sea, si hay alguien enfermo entre vosotros, llama a los ancianos y que le unja con aceite y serán sanados. O sea, eso es lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a toda esta situación que hemos estado viviendo, le doy gracias al Padre que nos ha guardado tranquilos, confiados, gozosos, y nuestros hermanos, al igual con nosotros. En ningún momento Dios nos dijo, practiquen la distancia social. Es que vemos que el toque físico es importante, el amarnos, el dar la mano, todas estas cosas, pero cada cual con lo suyo, cada cual con lo suyo. Cuando hablamos de la fe, vino a mi corazón pues esa tranquilidad, el estar libre del temor. Fíjate, eso fue la palabra que vino a mi espíritu. Cuando hablamos del don de fe, es estar libre del temor, o sea, libres del temor de la amenaza. Y una confianza plena en el Señor, en la palabra de Dios. Tranquilidad. Y entonces podemos ver, hay unos cuantos ejemplos. En Daniel capítulo 6, cuando vemos que estaba la amenaza que no oraran, o sea, no oren, no queremos que oren. Había un decreto, el que lo haga, hay unas consecuencias. Y dice que Daniel abría la ventana hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Ah, no, pero es que acuérdate, Romanos 13, que hay que hacer lo que diga el gobierno. Eso no es lo que está hablando Romanos 13. O sea, si a ti te dice el gobierno, deja de congregarte y tú obedeces a eso, entonces el gobierno es tu Dios. En ningún lado Dios te dice a ti, deja de congregarte. Por encima de la voz del gobierno, por encima, o sea, no podemos ponerla por encima de la voz de Dios. Sí, respetamos las autoridades, a los guardias, vemos todas estas situaciones que están pasando. Si la persona comply, es la palabra, si obedeciera y no resistiera, hubieran situaciones diferentes. Pero lo que quiero decirte es esto, que en cuanto a lo que dice Dios, si Dios dice no dejes de congregarte, no importa lo que diga el gobierno. Y en el caso de Daniel, había un decreto del gobernador que decía, no pueden orar. O sea, no oren, no queremos que oren. ¿Y qué hizo Daniel? 3 veces al día. Oraba hacia Jerusalén. Y pues, imagínate, pues lo tomaron y la amenaza era el foso de los leones. Pero no vemos ninguna resistencia de parte de Daniel. Al contrario, ¿sabes lo que hizo Daniel? Durmió con los leones. Eso se llama la fe sobrenatural. No importó la amenaza, la fe sobrenatural. Esta es la amenaza, pero no voy a dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y Dios me ha llamado a orar, a interceder, a congregarme,
de no dejar de congregarme con mis hermanos, o sea, y el no postrarte, porque ahí mismo también en Daniel leímos de Sadrach, Mesach y Abednego, la amenaza que había, tiene que todo el mundo postrarse ante la estatua. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron no. Ah, pero eso es resistir las autoridades. Bueno, resistir las autoridades cuando va por encima de lo que dice Dios, yo prefiero obedecer a Dios que resistir a Dios. No sé si me entienden. Es más importante obedecer a Dios en cuanto cuando Dios dice algo que decir que estoy resistiendo a Dios. Déjame ver. Es más importante obedecer a Dios que obedecer algo que va en contra de lo que dice Dios. La cosa es que Daniel durmió tranquilo con los leones. Y por la mañana cuando el rey fue, ¿dónde estaba Daniel? Totalmente sano, no le pasó nada. Y puede que esos leones eran vegetarianos, no comían esto, ¿no? Porque dicen que los mismos que acusaron a Daniel, cuando los tiraron en el foso, no habían llegado abajo, que ya los leones se lo habían comido. Sabemos que Dios le tapó la boca a los leones, pero vemos que Daniel durmió tranquilo. O sea, y porque su vida estaba confiada, era una fe en la manifestación sobrenatural, porque la fe le cree a Dios, recibe y no teme. Está libre del temor, está libre de las amenazas, está libre de las amenazas. Ahora, quiero decir esto porque si quebrantas la ley, ya eso es diferente. Si estás conduciendo y estás quebrantando la ley o si estás haciendo algo indebido, o sea, teme la ley porque estás quebrantando. Yo no estoy hablando en cuanto a las leyes establecidas, pero cuando vamos a la Constitución, vemos que no pueden negarte, el gobierno no puede negarte el congregarte, el orar, el servir a tu Dios, no pueden. O sea, eso no está, no se puede. O sea, eso no está en la Constitución. Somos libres para alabar al Señor, somos libres para adorar al Señor, libres para congregarnos en el nombre de Jesús, libres en el nombre de Jesús. Ellos pueden dar sugerencias, pero no pueden decirte que no puedes alabar a Dios, que no puedes congregarte. No puede, nadie puede decirte eso. Ahora tú escoges si vas a obedecer a la voz que tú quieras obedecer. Ahora, de nosotros obedecer las autoridades, como le dije anteriormente, si quebrantas la ley, teme, porque serás condenado. Pero estoy hablando en cuanto a las cosas espirituales de Dios, es más importante obedecer a Dios. Amén. Es que quiero estar clara en eso, no quiero que digan que yo dije una cosa y no sea, quiero que estemos claros en el nombre de Jesús. Ahora, Marcos capítulo 4, Marcos 4. Una de las personas, yo amo la policía, respaldo a la policía, las personas, los servidores públicos, sí, le doy gracias por cada uno de ellos, claro que sí. Ayer mismo estaba compartiendo con los juniors y una de las cosas, leímos Romanos 13 y ustedes saben que ahí mismo dice, si no quieres temer la autoridad, no la quebrantes, porque si quebrantas la ley, tenle miedo porque hay consecuencias. Estamos claros en eso, pero en ningún lado dice que dejes de congregarte. Al contrario, cuando vas a Daniel capítulo 6 vemos, cuando vas a Daniel creo que es capítulo 10, también lo puedes ver, y el capítulo 4, si no me equivoco, léalo completo. Vemos de Sadrach, Mesach y Abednego, lo de Daniel. Hay tantos ejemplos que ellos no dejaron de hacer lo que Dios dice. O sea, ellos no dejaron de obedecer a Dios por encima. O sea, pues no puedes esto. Es más, otro buen ejemplo en Hechos, cuando los discípulos estaban predicando y vinieron a decirle, no prediquen en el nombre de Jesús, no queremos que prediquen en ese nombre. ¿Y qué dijo Pedro? Perdóname, o sea, tú no eres quien para decirme en el nombre de quién yo voy a predicar en el nombre de Jesús. O sea, y tú puedes decir, pero él estaba siendo rebelde contra la autoridad. Es que la autoridad suprema es Dios. La autoridad suprema es Dios. Y entonces cuando entendemos eso, o sea, ahora tú dices, no, es que quebrantaste la ley en cuanto a la velocidad máxima, ya eso es diferente. Pero en cuanto viene a las cosas espirituales, Dios por encima de todo. O sea, si te dicen, no prediques en el nombre de Jesús, no puedes invocar el nombre de Jesús.
¿Tú sabes qué? Yo voy a predicar en el nombre de Jesús y voy a invocar el nombre de Jesucristo. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Pero hay salvación solamente en el nombre de Jesucristo. Hay vida solamente en el nombre de Jesús. El sanador es Jesucristo. O sea, tenemos que hacer tenemos que entender, o sea, hay una diferencia. Una cosa no podemos tomar una escritura y sacarla fuera de contexto. Es lo que quiero decirte. O sea, el dejar de congregarse no es de Dios, punto. Dios nunca nos dijo que cerrara la iglesia, no la cerramos. Dios nunca nos dijo que guarda distancia social. O sea, ten cuidado. No, Él no nos dijo eso. ¿Qué nos dijo? En mi mano no hay enfermedad para darte. Salmo 91. Y no lo decimos por decirlo, sino que lo creemos. Y como lo creemos, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Lo creo. O sea, no lo digo por decirlo y después, ay, no, pero no puedes congregarte. Pero mira, no vayas a la iglesia. Porque mira, que en la iglesia hay enfermedad. Cuando en realidad a la iglesia vamos a recibir salud divina y revelación y adoramos a Dios. O sea, ¿a quién tú le estás sirviendo? Pero ahí vemos la importancia de congregarse. Porque cuando dejas de congregarte, comienzas a pensar como el mundo. Y comienzas a hablar de esa manera y a vivir de esa manera. Eso no te culpo. Al contrario, oro por ti en el nombre de Jesús, que no sigas apartado o alejado. Vemos Daniel, tranquilo, durmió con los leones, no le pasó nada. Vemos una manifestación sobrenatural de fe. Jesús lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, como él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vemos la manifestación sobrenatural de la fe. San Juan 14:12. No, estamos en Marcos, sí, le dije Marcos 4. Marcos 4, verso 38. Mire lo que nos dice. Voy a leer el verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, respondió al viento y dijo al mar: cállate, o calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Pero vemos aquí en esta tormenta, Jesús estaba dormido, tranquilo, confiado, libre del temor. Libre del temor. Hay situaciones cuando es el don de fe, vemos que sabemos: Dios preserva mi vida, Dios tiene cuidado de mí, soy amado, soy amada por el Padre Celestial y Él tiene cuidado de mí. Y mira lo que Él le dice, y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tienes fe? Fíjate, dice entonces temieron con gran temor. Pero vemos que él dice: ¿pero por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Y en toda esta crisis, ¿verdad? De esta pandemia, la gente escondida, no voy a la iglesia, pero entonces pueden estar haciendo marchas y todas estas cosas. Entonces el virus sabe no estar en la marcha, pero en la iglesia te está esperando un virus de un hermano que está sano. O sea, vemos que es totalmente diabólico, no es de Dios. Vemos aquí que Jesús, dormido, tranquilo, no tenía ningún tipo de temor. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el mismo Espíritu Santo habitando en nosotros, el mismo Espíritu Santo
viviendo dentro de nosotros. Estamos ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Sabemos que cuando hablamos de la fe, la manifestación sobrenatural de la fe, vemos que la certeza es la confianza en el Señor, es una paz, es una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no tiene nada que ver con el alma, tiene todo que ver con tu corazón, el Señor en tu corazón. Y mientras estaba meditando, vinieron estos 4 momentos, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor. Me acuerdo cuando me convertí en el 90, creo que era como el 91, el 92, por ahí, me llama una amiga y me dice, mira, hay una señora en el hospital, está en intensivo, quiero que vayas conmigo a orar. Imagínate, yo nunca había ido a orar por nadie, era una bebé espiritual, pero una bebé espiritual que estaba creyendo en el Señor como dice las escrituras, no doctrina de hombre, no, ¿verdad? Mandamientos de hombres, sino directamente el pan de vida, no la leche diluida, sino la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y me acuerdo que me senté, le pedí al Señor, el Señor me dio una palabra y en el camino no hablé nada, porque el Señor me dijo, no hables nada en el camino. Así mismo me quedé callada de mi casa hasta el Strong Memorial. Cuando llegamos allí, la señora estaba en intensivo, tenía tubo por todos lados. Y le leí unas cuantas escrituras de sanidad y la palabra que el Señor me dio. La palabra que el Señor me dio fue, te voy a levantar de aquí y no te olvides, o sea, te estoy dando una oportunidad de buscarme, de venir a mí, búscame. O sea, y le trajo una palabra a ella. Se lo digo a la señora, digo, el Señor te levanta de aquí, la ungí, oré por ella. No te olvides de congregarte, de buscar una iglesia y congregarte. Me acuerdo exactamente. Me voy tranquila, porque cuando es el don de fe, tú no estás, ay, ¿será cierto o no será? Es una certeza, una confianza, libre de temor, es una certeza que ya hecho está. Y me acuerdo que me fui tranquila, no tenía iglesia en ese entonces, y no le dije qué iglesia fuera, que fuera a una iglesia. Yo me imagino que la señora era apartada, porque esa palabra era tan precisa. La cosa es que como a la semana o 2 semanas, me llama la amiga de nuevo, me dice, mira, ¿te acuerdas la señora que fuimos a orar por ella? Sí, me acuerdo. Me la encontré en la tienda, está bien, está sana, está caminando. Yo, gloria a Dios. Le dije, ¿y se acuerda de la palabra que el Señor le dijo? Que se congregue, que busque de Dios, que Dios le está dando una oportunidad. Sí, le hablé, ¿sabes? La saludé y esto y lo otro. Y yo, pues que no se olvide de esa palabra, que busque de Dios, que se congregue, que vaya a la iglesia. Y me quedé con esa, nada, tranquila. Como a 2 o 3 semanas después, me llama la amiga y me dice, ¿sabes que se murió la señora? Se murió, pero fue a la iglesia. No, nunca llegó a la iglesia. Dios le dio una instrucción de que fuera, Dios la levantó, la levantó de allí, la sacó de allí y se olvidó de buscar, se olvidó de ir y darle gloria a Dios por el milagro que recibió. Dios le dio una ventana de tiempo. Sabemos que el maligno vino a robar, a matar y a destruir. Y cuántas veces el Señor nos extiende para levantarnos y rescatarnos y las personas vuelven de nuevo. Se olvidan. O sea, Dios dame, Dios sáname, Dios haz esto. Y luego se olvidan del Señor, no sabiendo que cuando se olvidan de Dios, realmente le están dando el frente al diablo. Le están dando al diablo la puerta abierta para destruirlos y terminarlos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero en esa tiempo, cuando me acuerdo, la certeza, la confianza o sea, el Señor te levanta de esta cama, no era, déjame ver lo que diga el médico, si el médico, no había nada de eso. El Señor es el sanador, el Señor te dice que te levanta de esta cama, o sea, era el don de fe de saber esto es. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, vamos a donde Lázaro porque duerme? Ah, Señor, pues se está recuperando. No, te lo digo porque él está muerto y vamos a levantarlo. Él tenía la certeza porque Dios se lo dijo.
O sea, el Espíritu Santo se lo dijo a él, vamos a levantarlo. Y cuando fue Lázaro, salí fuera. Él no lloró, pues, ay, pero Jesús lloró. Él no lloró porque él dudaba de que Lázaro iba a salir de la tumba, porque él dijo, Padre, gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Él lloró por la incredulidad de las personas que les rodeaban, tanto hablándoles de fe y la palabra, y ellos estaban dudando que Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Están conmigo? Pero eso es otro tema. Anyways, la cosa es esta, que cuando es el don de fe, es una certeza, es una confianza, es una seguridad que tú no dudas. O sea, es como Dios lo dijo y esto es. Entonces, el otro ejemplo que quiero compartirle, mi tío Carlos llevaba como una semana o dos en intensivo. Nosotros no sabíamos nada, yo no sabía nada. A mí me llaman una mañana, me dice, mira, te estoy llamando porque tu tío está en el hospital, está en intensivo, le van a quitar las máquinas y no tiene mucho tiempo para vivir, y te lo dejo saber para que se lo digas a tu mamá. Mi mamá está en Puerto Rico y el único, mi mamá no tiene hermanos porque eran tres hermanos, y el único que le quedaba era mi tío Carlos, porque los otros dos ya habían fallecido. Entonces yo llamo a mi mamá y le digo, mira, voy a ir al hospital a verlo porque me dicen que le van a quitar las máquinas. O sea, yo pensé que había entrado ese mismo día. Cuando voy al hospital y le digo quién yo soy y todo, me dice, él ha estado aquí una semana o casi 2 semanas. Y yo, ¿qué? Yo no sabía nada. La cosa es que cuando voy camino al hospital, el Señor me trae una palabra a mi corazón. Y era, se va a levantar de ahí. Él se levanta de esa cama. Y me acuerdo que llego, está intensivo, está con máquinas, todas las máquinas, y comienzo a hablarle. Y comienzo a declarar la palabra sobre él. Y en el nombre de Jesús, tú te levantas de aquí. Las palabras que el Espíritu Santo trajo no son mis palabras, la palabra, la instrucción divina. Y ahí comencé a hablarle a él, comencé a hablarle a su espíritu. Y me acuerdo que estaba hablándole, llegó Vanessa para verlo. La cosa es, creo que al otro día, cuando yo llego, él estaba con los ojos abiertos. Y yo le digo, oye, me estás mirando, ¿ah? Y me estaba siguiendo con la mirada. Y entonces la enfermera, sí, mira, despertó. La cosa es que le quitan las máquinas, lo ponen en un cuarto. Tuve la oportunidad de sentarme y hablar con él. Los hijos pudieron venir acá a estar con él. Me acuerdo que un día estamos sentados y me dice, quiero que te sientes tú aquí. Le dice al pastor, a mi esposo, quiero que te sientes acá. Y él en el medio y nosotros dos sentaditos al lado de él, agarraditos de manos. Y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Mi mamá tuvo la oportunidad de hablar con él vía... y tuvo la oportunidad también de viajar y verlo también. Compartimos con él, hablamos con él el plan de salvación, hablarle la palabra. Bueno, Dios lo levantó. Dios lo levantó. La cosa es que se lo llevan de aquí. Le hablé de la eternidad, le hablé de la vida eterna, o sea, que este cuerpo vuelve al polvo, pero nuestro espíritu y nuestra alma se van con el Señor. Tuvimos ese tiempo para compartir con Él, porque sabemos que nadie va a estar aquí más de 120 años. Sabemos que todos nos vamos a ir en un momento dado. La cosa es que viaja a Albany, lo llevan a Albany con los hijos. Allá él está, lo tienen en un centro de recuperación. Los hijos pudieron compartir con él, y allá en Albany se va con el Señor. Pero la cosa es esta, como la certeza, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del don, ¿verdad? Del espíritu, de la fe, es sobrenatural, es una confianza plena cuando Dios te lo dice, y no hay duda, no hay temor. Dios lo dijo y ya. Y él lo que necesita es que tú creas. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y le doy toda la gloria al Padre Celestial por esa oportunidad de compartir con él, de ver ese milagro, porque realmente pensaban que iba a morir, pero en realidad vemos que el Señor es la vida. Amén, en el nombre de Jesús. En otra ocasión, tengo 4, esta es la tercera, nos llamaron o nos hablaron, una hermana de la iglesia nos habló de una joven que tenía hijos pequeños que le habían diagnosticado cáncer.
Y quería, pastora, usted puede ir y orar por ella. Le digo, pues claro, yo puedo orar por ella, pero vamos a pedirle al Señor que cuál es la instrucción que, ¿verdad? Que Él nos da. Y entonces nos dio esta palabra: el cáncer muere y la persona vive. El cáncer muere y la persona vive. Y entonces nos dio una instrucción. Ella estaba en el hospital, le van a dar Santa Cena todos los días, le van a traer la palabra y Santa Cena. Pues mis dos hermanas, que ahí mismo dijeron, heme aquí, estoy disponible, dispuesta y disponible. Pues amén, se enviaron esas dos hermanas todas las noches, a las 9 de la noche por ahí. Ellas iban al hospital, llevarle Santa Cena, orar por ella y la palabra. Yo creo que fui como dos veces, creo que fui 2 o 3 veces. La cosa es, la señora está sana, le dieron de alta, está con sus hijos. No sé si se está congregando porque no la hemos visto, pero eso está en ella. Dios la levantó, el Señor es el sanador. El cáncer muere, la persona vive, y nosotros lo vimos con nuestros ojos, cómo el Señor levantó a esa señora en el nombre de Jesús. Está viva, está con sus hijos, y le dieron de alta. So, damos la gloria al Padre Celestial, la certeza. Cuando Dios dijo el cáncer muere, la persona vive. Asimismo, el cáncer murió y la persona vivió. Pero estamos llamados a recibir, Señor, qué es lo que tú quieres. Entonces, cuando el Señor lo dice, nos mantenemos, no importando esto, no importando aquello, nos mantenemos firmes, confiados. Es sobrenatural, la fe, el don de la fe es sobrenatural. O sea, no estamos tratando de convencernos, sino que estamos convencidos. No hay temor, no hay lugar para el temor. Otro ejemplo, el hermano de mi esposo, Ángelo, hace años atrás, lo habían llevado al hospital porque no podía respirar, y cuando lo llevaron, lo pusieron en intensivo. Y le estoy hablando, yo creo que hace más de 10 años de esto, como 13 años atrás, si no me equivoco. Sé que hace tiempo. Sí, como 13 años atrás, yo creo, 10 o 13, no me acuerdo exactamente. Si acaso doña Mini puede comentar y poner ahí cuánto tiempo hace de este acontecimiento. Y entonces, cuando nos llamaron, mira, está en intensivo, que íbamos de camino hacia el hospital, se nos dio una palabra: se levanta, háblenle a sus órganos. Le van a hablar a sus órganos. Y entonces, cuando llegamos al hospital, ¿qué dijeron los médicos? No le aseguramos que esta noche él se levante de aquí. O sea, no le podemos dar esa seguridad. Está muy grave y pensamos que no pase de esta noche. El hermano mayor había viajado con el pienso de hacer los arreglos, otros arreglos. No, el Señor nos dio una palabra. Él se va a levantar. Háblenle a sus órganos. Y entonces, a mi suegra se le dijo, háblale a los pulmones, háblale a la sangre, háblale, a sus órganos. Y se le dio la instrucción que Dios nos dio, no que nosotros le inventamos, sino Dios nos dio, porque cuando hablamos del don de fe, vemos que el Señor te da, te dice y tú crees, no hay temor, hay una certeza, hay una confianza. Cuando el Padre le dijo a Jesús, ve, sabemos que le habían enviado un mensaje a Jesús: Lázaro está enfermo, pero él esperó unos días más. Y el Señor dijo, ve. El Padre dijo, ahora ve. Por eso él dijo, Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Padre, gracias. O sea, las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre, las obras que yo hago son las obras de mi Padre. O sea, y ahí cuando hablamos de los dones del Espíritu, es cuando él te dice y tú obedeces y Él lo hace. Fíjate qué simple es. Y tan pronto le dijimos a mi suegra, le vas a hablar. Al otro día cuando fuimos, Ángelo vivo. Ustedes saben que ella comenzó a hablarle a su cuerpo, comenzó a hablarle a sus órganos. Él estaba eh, con máquinas, él estaba sedado completamente, pero su espíritu está despierto. Y cuando despierta él, que le pide a ella una libreta, yo creo que yo estaba, yo sé que él escribía, porque no podía hablar, entonces él escribía.
y se comunicaba con nosotros escribiendo en un papel. Pero Dios lo levantó, esto lo sanó. Lo que los médicos habían dicho que él no se iba a levantar de allí, Dios lo levantó. Porque ¿quién es el médico de excelencia? Es el Señor. ¿Quién es el hacedor de maravillas? Es el Señor. Y por eso me sorprende tanto cuando las personas con esto del virus, como que si fuera algo, oh my gosh, por favor. Eso quiere decir que el virus es más grande que Dios. Nunca, jamás. Dios es más grande. O sea, ¡ay, cáncer! ¡Ay, leucemia! Dios es más grande. O sea, tenemos la certeza, la confianza. Dios es más grande. Y cuando le pedimos al Señor, ahora han habido veces que nos llaman para ir al hospital y el Señor nos dice, ya es el tiempo. O sea, esa persona y nos dice, a mí me pasó una vez, iba camino al hospital, Señor, que, dime. Y esa persona ya tomó la decisión, está cansada y ya. Y yo, ok, Señor, gracias. Está conmigo. Amén. Y así mismo, está con el Señor, estaba cansado, ya no quería más, allá es mejor, un cuerpo nuevo, este cuerpo ya acá abajo no le funcionaba y lo vamos a ver está en nuestro futuro. Amén. O sea, hay diferente, ¿verdad? Depende porque no podemos ir en contra de la voluntad de esa persona. Pero en cada uno de estos ejemplos que yo le di a ustedes, le di 4, vemos que es el don de la fe, de confiar en el Señor. Es una manifestación sobrenatural y vemos que no hay temor. Hay una certeza, hay una confianza. Dios lo dijo, estamos ya, eso es. Dios lo dijo. No hay que buscarle más nada. O sea, cuando leemos el Salmo 91, si realmente tú lo crees, aún el Salmo 23, si tú lo crees, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me faltará salud, no me faltará la paz, no me faltará alimento, no me faltará la seguridad en él. O sea, nada me faltará. Pero si los lee como el papagayo, pero el médico dijo, o el cómo dijo, es lo que Dios dijo por encima de lo que diga el médico, por encima de lo que diga cómo, por encima de lo que diga la alcaldesa, es lo que Dios dijo. Bendecimos a los que están en eminencia, pero si van en contra de lo que escrito está en la palabra del Señor, no, es lo que dice Dios por encima de lo que ellos dicen. Ahora, si estamos de acuerdo, amén. O sea, somos ciudadanos que obedecemos la ley en cuanto no quebrantamos, no matamos, no destruimos. O sea, en eso estamos claros. O sea, no vamos a botar basura por ahí o hacer cosas, vandalizar y escribir las calles, nada de eso. Vamos a pagar nuestros impuestos. Estamos claros en eso. Pero cuando ya tú quieres invadir mi tiempo con Dios o el yo congregarme o yo orar o ya ahí ese boundary tú no lo vas a pasar. O sea, hasta ahí llegaste. O sea, todo lo demás, we comply. Pero cuando es no te congregues, sorry. No busques de Dios, no, sorry. Solamente te tienes que alimentar vía redes sociales, sorry. La Biblia no me dice eso y se traen los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probarme ahora en esto, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y el tiempo dirá, eso es algo que siempre han dicho, pero vemos que el tiempo dice y realmente revela en quien tú confías. Cuando confías en Dios, no importa lo que digan, es lo que dice Dios, lo más importante sobre todas las cosas. Amén. Bueno, mañana vamos a continuar pero le di unos cuantos ejemplos. Mediten en el nombre de Jesús. Jesucristo es el Señor. Mañana estaremos nuevamente compartiendo con ustedes el cafecito de las 3. Amén. Son bendecidos, les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor y le damos la gloria al Señor. No sé por lo que estés pasando, quiero decirte que el Señor es el sanador. Él es tu paz, Él tiene cuidado de ti. Búscalo de todo tu corazón, ríndete a sus pies. Dios es bueno, Él es maravilloso y cuando ponemos nuestra confianza en Él, en su palabra, en lo que escrito está, mire, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos, les amo. Bendecidos.